le creen capacitado ni le creían ¿Pero quién son las jugadoras o jugadores para creer si el entrenador está capacitado pues, o no? Porque nadie desde fuera hacía el juicio que sí que se hace en el masculino. En el masculino, cuando alguien hace algo mal, en este caso el entrenador Luis Enrique, enseguida se le destituye, lo acabamos de ver. Y sin embargo, Bilda pasaba torneo tras torneo sin pasar una eliminatoria, que como no lo hace nadie, pues las jugadoras eligen. Pues hombre, pues no eligen. Entonces, pero el listado de las jugadoras que tienen que ir también las eligen ellas. Bueno, que hemos llegado a ver, por favor, que hemos llegado a la 1:30, que esto hay que cerrarlo. Podríamos haber dejado Me encanta el debate hasta la madrugada del jueves al viernes. Igual nos hemos precipitado. Que jugamos a las 3, podíamos haber llegado perfectamente. Andrea, vamos a recordar eso. Nuestro próximo rival es Países Bajos y la fecha, madrugada jueves al viernes aquí en España, 3 de la madrugada, jueves ¿no? al viernes a las 3, eso es. Te cuento que Ivana está muy cerquita de volver, ya está entrenando en el gimnasio y va a hacer entrenamiento progresivo en césped en los próximos días. Y os digo una cosa, Países Bajos, tenemos a una de Albacete en el equipo, Alba Redondo, ahí lo dejo. Sí, señor. Oye, una cosa que te digo. Muy breve, Juan, muy breve. De Albacete y Iniesta, pues ya está. Guas, no podemos pasar. Venga, Juan, va. No puedo pasar por el fútbol femenino, queridos. El partido de la Bonmatí esta es una cosa de locos. Un escándalo, es espectacular. ¿Tú sabes lo que significa Bonmatí en catalán? ¿Sabes lo que significa? ¿Qué significa? Maravillosamente al fútbol. Significa buena mañana. Jugamos a las 3 de la madrugada. Tendremos buena mañana. Sí, sí. Aitana, buena mañana nos llevará a la gloria. Ojalá, Tomás. Ahí estamos. Ojalá. Bueno, ¿qué partido, tío? Tomás Guas, Miguel Rico, Ciro Adiós. López, David Albelda, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Juan Gato. Muchas gracias a todos, Un placer. Adiós. Chao. Abrazo. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de juego, el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Mañana a las 11:30 el partidazo con José Luis Corrochano. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte. Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 7 al 13 de agosto. Estamos en plena... Bueno, no sé si el mes de julio o el mes de agosto es más caluroso. En todo caso, hace mucho calor, así que vamos a tomar una cosa con tranquilidad esta noche. Salvo el realizador del programa, que tiene una actividad frenética. Ahí lo tiene, Javier Campos, el gran Supermanitas. Esta noche vamos también de enigmas, grandes enigmas. Querida Mónica García, ¿de qué va la cosa esta noche? Hola, ¿qué tal, Adolfo? Pues mira, enigmas que nos trae la editorial Almuzara, es una colección especial que me encanta, que me estoy bebiendo este verano. Hoy hablamos de tumbas misteriosas y hablaremos también con el autor de Viajeros del Cosmos. Esos son enigmas para esta noche. A las 2 de la madrugada, 1 en Canarias, Yolanda Guirado y todo el equipo está empeñado en traernos una semana más otro especial. Querida Yolanda, buenas noches. ¿Y de qué va la cosa esta semana? Buenas noches, Adolfo. Pues esta semana hemos elegido un especial para ahondar en lo que fue del nazismo. A partir de las 2 vamos a dar un paseo por Berlín para saber qué queda de este movimiento, qué queda, por ejemplo, del búnker donde se suicidó Hitler junto a Eva Braun. No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza. El Führer ha perdido la noción de la realidad. Se lo suplico, abandone Berlín. Pero no podemos dejarle solo. Para lo que le aguarda, no necesita a nadie. Goebbels y su mujer se quedan. Y los niños también. Pero los niños... En el mundo que surgirá tras el nacionalsocialismo, no merecerá la pena vivir. Por eso también he traído a los niños. Bebe. Esta noche os vamos a contar qué fue, por ejemplo, del Ministerio de la Propaganda, donde se vigilaban a artistas y a medios de comunicación mediante escucha. Será a partir de las 2 en nuestro especial Huellas del Nazismo. En Canarias, la 1 de la madrugada. Por cierto que cuando hablamos del nazismo todos tenemos un punto de rechazo absolutamente contundente, pero vas a quedarte perplejo, te vas a quedar perpleja esta noche cuando ves la cantidad de huellas que todavía quedan de aquel fatídico conflicto bélico. A las 3, 2 en Canarias,
El porqué de las cosas nos anticipa su contenido. Querido Pedro González, muy buenas noches. Querido Adolfo, buenas noches. Hoy traigo 4 dudas muy relevantes. Fíjate si son relevantes. La primera, por ejemplo, ¿por qué los loros viven tantos años? Porque viven muchos años. Viven muchos años. Algunos incluso podían ser Matusaloro en un momento dado. Que, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos atrapara un tornado? O otro más, ¿por qué una lombriz puede seguir viviendo aunque se parta en dos? Curioso ese dato, ¿eh? Tú partes una lombriz en dos y tiene la capacidad de seguir viendo tanto la parte A como la parte B. Parte una lombriz de dos tiene primero y segundo plano. Las dos cosas a la vez. Y otra más, la última. ¿Qué pasaría si pudiéramos recordarlo todo? Qué problema, ¿no? Sería un problema. Si yo me acordara de todo lo que me has hecho a lo largo de la vida... No estaría yo aquí. No estarías tú aquí, efectivamente. Los que van a quedar para siempre con carácter de indefinido son aquellos amores entre actores y actrices de la época dorada de Hollywood. Además, en nuestro repaso y homenaje y tributo a grandes de la canción española, una clásica. Ella no podía faltar. Querido Andrés García, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Arjona. Trabajaron juntos en un clásico de Hollywood como es Adivina quién viene esta noche, película en la que, por cierto, eran marido y mujer. En la vida real también fueron pareja, aunque nunca se dieron el sí quiero. El escritor, periodista y crítico Juan Tejero nos contará cómo fue la historia de amor entre Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Y también nos va a visitar el periodista y escritor José Aguilar para hablarnos de la vida y obra de Isabel Pantoja. Es el contenido del programa de esta noche. Recuerda que estaremos juntos hasta las 4:03 en Canarias. Siendo verano, nosotros seguimos abiertos, seguimos encantados de estar contigo. Arrancamos con Enigmas. Es probable que no haya elemento más misterioso que una tumba. Es posible que sea porque todo lo que rodea la muerte siempre sea un enigma. Por eso somos capaces de visitar cualquier tipo de monumento cuando visitamos una ciudad. Pero pocas veces, y pocos, se deciden o nos decidimos a caminar por sus cementerios. Quiero hablar con Manuel Jesús Segado Uceda, licenciado en Historia del Arte, especialista en arqueología, y ha escrito precisamente sobre el misterio de las tumbas. Manuel, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, encantado. Todos terminamos muriendo, es algo absolutamente natural. ¿Por qué intentamos siempre alejarnos de la muerte? Incluso los cementerios los encontramos casi siempre en las afueras de las ciudades y en los pueblos, y aquellos cementerios que han quedado más dentro de la ciudad es porque finalmente la ciudad ha crecido mucho. Pues, en mi opinión, creo que todo lo relacionado con la muerte es realmente una incógnita. No sabemos lo que hay más allá o si hay algo más allá. Entonces todo ese tema nos produce interés. Estamos acostumbrados a investigar, a querer saber más, a hacernos preguntas, y entonces todo eso pues provoca el interés por todo lo que tiene que ver con la muerte. Pero a fin de cuentas es el fin, ¿no? Valga la redundancia. Y por eso es muy probable que lo queramos lejos. Aunque realmente el hecho de que estén los cementerios, como tú muy bien apuntabas, a las afueras de la ciudad, esto se debe a una cuestión de salubridad, ¿no? Con Carlos III comienza una ley, él hace una real cédula en 1787, mediante la cual dice que bueno, no está prohibido enterrar a muertos en los templos o en los terrenos que hay aledaños a esto, por el tema de las pandemias y por el tema de salubridad, que estaba habiendo realmente verdaderos problemas. Pero bueno, nadie te hace caso a todo esto hasta ya entrado el siglo XIX, que es cuando ya empiezan a adoptar una serie de medidas, porque las pandemias se volvían a repetir cada X años, cada vez más cerca, ¿no? Y en el tiempo empieza a haber pues miles de muertos, y a partir de ahí, en ese momento, pues comienzan a hacer los cementerios extramuros, aunque realmente, como tú muy bien decías, a veces son absorbidos por la propia ciudad. Pero realmente esos cementerios que son absorbidos por la ciudad, hoy, en la actualidad, y hace algunas décadas, pues ya no se realizan enterramientos en ellos, ¿no? Por lo que queda como algo, como una especie de parque histórico. Entiendo. Ahora hablaré del día, pero ¿pasar la noche en un cementerio es recomendable en algún caso? ¿Sirve para algo? ¿Puede servir para algo? Bueno, no tiene por qué ser pasar una noche, aunque, claro, siempre la noche, la oscuridad,
pues nos supone un miedo extra en este caso. Y si estamos en un cementerio rodeado de muertos, ¿no? En este caso que a los que le tenemos respeto, a los que le tenemos miedo, incluso de miedo a la muerte, pero no tiene por qué ser, como decía, de noche. Si es de noche, mucho más. Realmente darte una vuelta por un cementerio de noche o de día, yo creo que te hace ver la vida de otra manera, como tú bien decías, simplemente con eso, con dar una vuelta y fijarte en toda la gente que hay enterrada ahí. No, la muerte no entiende ni de edad, ni de raza, ni de sexo, ni de condición social, ni de política, nada de nada. Y entonces, te hace ver la vida de otra manera porque te replanteas muchas cosas. ¿Y sea recomendable? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sea recomendable. Fíjate que sí es recomendable, que hay cementerios en el mundo, en nuestro país, que están entre los atractivos de las mejores guías de viajes. ¿Realmente la visita a un cementerio desde el punto de vista artístico tiene atractivos? Por supuesto. Cada cementerio tiene su encanto, su historia, sus personajes célebres. Son como verdaderos museos al aire libre. Claro que se puede sacar partido a todo esto. De hecho, el turismo en el cementerio es algo que se lleva haciendo algunos años, no en nuestro país. En nuestro país ha empezado hace muy poquito a hacerse alguna visita nocturna, alguna visita guiada. Claro, todo ello relacionado con el misterio, evidentemente. Pero también hay visitas culturales que tienen que ver con personajes de renombre, con la historia del propio cementerio, porque realmente son ciudades de los muertos, son necrópolis que se trazan como si fuera una ciudad. Pero una ciudad para los muertos en este caso, con una serie de equipamientos, con una serie de dependencias, con unas trazas que van en la línea pues de lo del siglo XIX, e incluso tiene mucho que ver también todo lo que tiene que ver con las plantas, los árboles que hay, simbólicos, y también pues el tema práctico, el ciprés, el árbol de los cementerios por antonomasia, pero no por una cuestión simbólica solamente, sino por una cuestión práctica. Esto se desarrolla durante el siglo XIX, la botánica del cementerio. Se plantan cipreses, no solo porque es el árbol de los muertos, sino porque también los cipreses y todos los árboles en general, las raíces crecen opuestamente a la copa. Y en este caso el ciprés alargado hacia el cielo y la copa, y las raíces crecen hacia abajo, por lo que no levantan las tumbas, no levantan los edificios. Entonces se empiezan a hacer ese tipo de cosas. Correcto. ¿Algún cementerio en España que debamos visitar, digamos, en nuestra vida? Hombre, por supuesto, el cementerio de la Almudena, en Madrid, magnífico, el cementerio de la Espía, en Madrid también, o el cementerio de Comilla, en Cantabria, y ya tirando por mi tierra, el cementerio histórico de Alcaudete, que también es una verdadera maravilla en cuanto a tumbas de túmulo, que son las tumbas que hay en el suelo, las escultoras que trabajan a finales del siglo XIX, en los primeros momentos del neogótico y demás en el siglo XX. Son cementerios históricos y, claro, cada tumba tiene detrás una historia también. El cementerio de Casa Bermeja, las lápidas son verticales, no son horizontales. Sí. Manuel, ¿las tumbas en general suelen encerrar algún misterio o siempre es fruto de nuestra imaginación? Bueno, hay tumbas que encierran misterios y no tienen por qué estar relacionadas con el miedo. Pueden ser misterios históricos, pueden ser enigmas, pueden ser una simbología como la tumba de Julio Verne, pero sí, cada tumba, como decía, encierra una historia, ¿no? Que es la del propio difunto que descansa o reposa en su interior. Entonces, por supuesto que sí, ¿no? Todos los misterios, todas las luces, todas las sombras de un personaje, de cada uno de nosotros, pues están ahí. Y si ya pues te gusta todo el tema de la simbología, de la iconografía y de los epitafios, pues puedes dejar algo por ahí, ¿no? Para que disfruten los que vengan detrás, ¿no? Manuel Jesús Segado Uceda firma el libro Tumbas Misteriosas, que ha publicado la editorial Almuzara. Manuel, gracias por atenderme. Muy buenas noches. Buenas noches a vosotros. Escuchas La Noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Cuando hablamos del origen de la humanidad, inmediatamente tenemos la sensación de despertar todo nuestro interés, ¿verdad? El origen de la humanidad es una cuestión que siempre ha preocupado al ser humano. Y por cierto, existen teorías de todo tipo. ¿Alguna vez has pensado que la respuesta a esa cuestión podría estar en las estrellas? ¿Habéis mandado sondas? Y también a personas. Hace 10 años.
12 posibles mundos, 12 lanzamientos de Rangers con los hombres más valientes que hayan existido. Déjame que te voy a presentar a alguien con quien podemos hablar de este asunto. Manuel Fernández es escritor y viajero incansable. Ha recorrido el mundo estudiando la espiritualidad de las religiones. Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, amigo. Un placer que me hayas invitado a este espacio tuyo. Gracias. En tu opinión, ¿qué hay de cierto en que los faraones de Egipto pudieron tener contacto con seres que pudieron ser astronautas? Bueno, en mi opinión es que esto, desde el punto de vista mitológico, tiene bastante sentido. Y me voy a explicar. No quiero que nadie se eche las manos a la cabeza. Si nosotros buscamos huellas de astronautas ancestrales, de viajeros del cosmos, en algunas mitologías, curiosamente vamos a encontrar, quizás no la respuesta definitiva, pero sí una duda razonable que nos puede indicar que puede ser que algo pasara. Y en el caso, como me comentabas, de Egipto, en Egipto sabemos que al principio de todo fue gobernado no por seres humanos, sino por una divinidad, por Ra. Cuando Ra decide marcharse al cielo, deja en su lugar a Osiris. Y cuando Osiris deja su cargo, se lo endosa a su hijo, a Horus. Y cuando Horus, después de civilizar, según la mitología egipcia, casi toda la tierra, o todos los pueblos de la tierra que llegó a encontrar, él desciende de nuevo al cielo y deja en su lugar a los Sensu-Hor, a los compañeros de Horus, que son unos seres extrañísimos, podríamos llamar, entre comillas, semidioses, que se siguen encargando de civilizar a las civilizaciones, al ser humano, ya más concretamente aquí en Egipto. Cuando estos seres igualmente vuelven a las estrellas, quien se queda son los faraones, que son descendientes de estos Sensu-Hor, que a la vez son descendientes de la divinidad. Y hay muchos casos. Por ejemplo, tenemos uno de los más famosos faraones, quizás por ser el mal llamado faraón hereje, que se encuentra con algo bastante extraño en el desierto y que le hace dar un giro de tuerca a toda la religión que en ese momento estaba campando en Egipto. Nos referimos a Akenatón. Él da un espaldarazo al politeísmo de Amón y se dirige a un solo Dios. Pero esto es precedido porque él, en el desierto, en la zona más o menos de Amarna, se encuentra enfrente de sí con una esfera de luz flotando. Algo que para él es sumamente espiritual. No sabemos si tuvo algún tipo de contacto más allá de esa visión, no sabemos si hubo una comunicación propiamente dicha, pero para este faraón eso fue altamente significativo, tanto que él pensaba que aquello era Dios, y se dedica a partir de ese momento a cambiar el credo de su pueblo y dirigirlo solamente a la adoración de Ra. Y recordemos que Ra era el sol, el disco solar. Y para él lo que había visto ahí era una emanación de ese disco solar. La pregunta es, ¿qué es lo que vio el faraón hereje en el desierto, en la zona de Amarna? ¿Fue realmente una emanación o fue quizá el transporte de otros seres? Fíjate que dices, ¿qué es lo que vio? Permíteme que te pregunte, ¿qué es lo que pudo ver? ¿Quién fue el piloto de la Armada estadounidense que describió su encuentro con discos voladores que podrían venir del espacio exterior? Nosotros, los que estamos más o menos estudiando la ufología, hacemos una separación entre los visitantes ancestrales, los ovnis, objetos volantes no identificados, anterior y posterior a este hombre. En 1947, Kenneth Arnold dice haber visto con su avioneta una formación de 9 platillos volantes, que de ahí se acuñará después, más tarde, este término para los ovnis, platillos volantes, y él afirma, y además los detalles, yo lo tengo en el libro, en Los viajeros del cosmos, tengo las cartas que él envía al gobierno informando de este avistamiento. Pues bien, los que nos interesamos en el fenómeno ovni, lo que hacemos es hacer una sección. Todos los avistamientos a partir de Kenneth Arnold
son los que podemos estudiar, son los que llamamos actuales. Y antes, porque anteriormente hay muchos, hay una cronología increíble de avistamientos que han sido recogidos por historiadores de la talla de Plinio el Viejo, por ejemplo, sin ir más lejos, también de Séneca. Tenemos de Cristóbal Colón, que también vio algunos lucerillos a los cuales no se le encuentra explicación. Tenemos toda una serie. En Japón, en China, tenemos avistamientos recogidos por historiadores que se te ponen los pelos de punta. Flavio Josefo nos da una descripción de los cielos de Jerusalén en el año 70, cuando es invadida por Tito, que es altamente increíble. Y estamos hablando de personas que no tienen por qué saber lo que es un viajero ancestral, y sin embargo lo que te están describiendo casa a la perfección con lo que actualmente tenemos como el concepto de extraterrestre. Fíjate, Manuel, que hablabas de los viajeros del cosmos. ¿Tú crees que hay viajeros realmente del cosmos? Para eso tendré que contar una de mis experiencias, amigo mío, si me lo permites, muy brevemente. Quiero contarte que cuando yo tenía aproximadamente 13, 14 años, nosotros en mi localidad teníamos un grupo scout y solíamos viajar todos los veranos a hacer algunas excursiones. En esta ocasión me tocó ir a la Sierra de Málaga. Y en una noche limpia, en un cielo totalmente despejado, podían ser las 11 o 12 de la noche después de haber cenado, cuando estábamos ya recogiendo todos los enseres, yo salí de la tienda de campaña, miré al cielo y sobre mí, a unos 200, 300 metros, pude ver una esfera luminosa increíblemente grande y otra más pequeña que le venía siguiendo. Yo en ese momento lo que hago es dirigirme a los compañeros que tengo enfrente y zarandearlos, decirle, intentar que mirasen arriba, que mirasen al cielo para ver lo que yo estaba viendo. Y aquí quiero hacer un inciso. Cuando yo me acerco a ellos no me hace caso nadie, pero no estaban congelados en el tiempo ni ninguna historia de estas raras, no. Es que sencillamente, aunque yo los zarandeaba y les gritaba, ellos por alguna razón que no entiendo todavía, no se dignaban mirar hacia arriba para ver lo que yo estaba viendo. Esto me pasó con 2 compañeros, incluso me da tiempo a ir al monitor del campamento, hago exactamente igual, lo cojo de la cara y le digo, mira por favor al cielo para ver qué es lo que yo estoy viendo, y tampoco se dignó mirar. Así que yo desisto y me quedo contemplando aquella cosa que desapareció detrás de una montaña. Y justamente cuando esta cosa desaparece, parece como que ellos vuelven en sí, algo mágico, y empiezan a preguntarme, pues yo estaba llorando, empieza a preguntarme, bueno, pero ¿qué es lo que te ha pasado? Y yo les digo, pues si os estoy diciendo que miréis al cielo y no me estáis haciendo caso nadie. Y ellos sabían, el monitor sabía que yo iba a ir en busca de lo que fuera aquello que aterrizó detrás de la montaña, y no me dejó en la tienda de los chicos mayores para que no me moviera de allí en toda la noche. Mira, a lo largo a partir de ese momento yo me he interesado mucho por el fenómeno ovni, pero sobre todo intentando dilucidar qué fue aquello que yo vi. Y no fue un avión. Evidentemente un avión no vuela tan bajo, ni le hubiera visto la sombra de las alas. No fue un helicóptero, no oí los rotores, no fue un satélite, estaba demasiado bajo. No tengo explicación. Llevo durante 25 años, 30 años, intentando dar explicación a aquello que vi y no se la encuentro. No es mi primer ni mi único encuentro. Si me dejas otros 2 minutos, te comento. Cuando yo estaba en la Armada Española sirviendo, uno de mis mejores amigos era mi sargento primero, éramos uña y carne. Yo un día le confieso lo que yo vi y él a su vez me confiesa algo que le pasó a él. Él estaba sirviendo en submarinos y una noche, porque no pensemos que los submarinos van siempre debajo del agua, ¿no? La mayoría de las veces van a navegación normal, hasta que entran en maniobras, entonces es cuando se sumergen. Y una de estas noches él estaba en cubierta fumando un cigarrillo con otro oficial, y justamente en la proa del submarino, justamente enfrente, ambos, era por la noche, pues pueden ser las 2, 3 de la mañana, vieron que del agua emergió una esfera que según ellos podía medir unos 100 metros de diámetro. Una esfera luminosa absolutamente increíble. Enfrente, en la proa del barco, parece como que les hace un guiño
y desaparece inmediatamente en el cielo. Los dos se miran el uno al otro a los ojos y estupefactos. Lo primero que hacen los dos es bajar y preguntarle al sonarista, es decir, a la persona que se dedica a vigilar qué es lo que hay debajo del agua, casi siempre a prueba. Le preguntan que si ha recibido algún eco justamente en ese momento. El sonarista los mira y se queda como si estuvieran locos y dice, no, aquí no, lleva toda la noche el mar como un plato, no hemos visto ningún eco, no hemos recibido absolutamente nada. Tanto mi amigo como el oficial que estaba con él hicieron voto de silencio porque nadie iba a creer lo que ellos habían visto y sin embargo estaba ahí. Lo que fuera que salió del mar no salía en nuestros radares ni en nuestros sonares. Entonces, si tú me preguntas, Adolfo, que si creo que hay viajeros del cosmos, yo te tengo que decir que sí, rotundamente sí, amigo mío. Si te interesa este tema, hay un libro, Los viajeros del cosmos, de Manuel Fernández, que publica la editorial Almuzara. Manuel, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, cuidaros mucho. Sin duda uno de los acontecimientos trágicos, horrorosos, que conviene conocer para no volver a repetirlo. Te hablo del nazismo, toda la huella que nos dejó. ¿El nazismo acabó con la guerra? ¿O aún quedan huellas del nazismo? Vamos al boletín de las 2, 1 en Canarias. Intentaremos responder a esta pregunta. ¿Continúan todavía habiendo huellas del nazismo? Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta, si sientes ya está y déjame que te ronde. Y esperarte bajar siempre tarde es igual porque al verte me muero. Y va pasando el tiempo y te quiero aún más si es que quiero ir más lejos. Más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, de ese fácil te quiero. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Pasar y que digan su nombre y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta, si sientes ya está y déjame que te ronde. Pasar y que digan su nombre y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde.
pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. Son las 2.